Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brando Camilo León Mariño, estudiante de la Universidad de Pamplona, perteneciente a la Facultad de Artes y Humanidades y estudio la carrera de Derecho, primer semestre. El día de hoy estaré hablándoles, estoy haciendo un video netamente académico para hablarles de los fundamentos del derecho en Colombia. Primeramente quiero partir de un concepto particular del derecho que pues tenemos claro que es el ordenamiento jurídico de las cosas, ¿sí? En la Constitución establece como el concepto como fundamentos de derecho como tal, ¿sí? Etimológicamente hablando, fundamento quiere decir el origen o el fundamento de algo. Entonces entendemos como los fundamentos de derecho, pues como la Constitución nos habla de dónde nace el derecho en Colombia. Para eso tenemos unas fuentes formales y tenemos unas fuentes informales. De las fuentes formales les puedo hablar la Constitución, la ley, la jurisprudencia. De las fuentes informales, la costumbre y la doctrina. El día de hoy yo me quiero centrar en este video en una muy particular, que es básicamente la punta de todas las fuentes del derecho, que es la Constitución, la Carta Magna, ¿sí? La pirámide de Kelsen establece una estructura en donde los fundamentos del derecho van en escala de mayor a menor, ¿sí? Como punta de lanza de esa pirámide de Kelsen encontramos la Constitución. La Constitución Política de Colombia del 91, en su artículo 4, establece un concepto básico que tenemos que tener claro, y es que la Constitución es norma de normas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier otra ley, jurisprudencia, todo lo que sea de tipo jurídico y de orden jurídico que vaya en contra de la Constitución, siempre va a prevalecer la Constitución por encima de cualquier cosa. O sea, que si algo va en contra de la Constitución, se declararía inconstitucional. A continuación, quiero hacer un contexto histórico de lo que han sido las constituciones en Colombia para llegar a la Constitución que tenemos hoy en día. Quiero, como hijo de esta tierra, por eso grabé en este lugar, como buen hijo rosariense, y celebrando pues el bicentenario de esa firma, de esa carta del 30 de agosto de 1821, celebrando esos 200 años, por eso vine hasta acá y quiero nombrarlas todas, pero me voy a enfocar realmente en la Constitución de 1821. A continuación les haré una lista, les enumeraré todas las constituciones que han salido en la historia hasta llegar a la Constitución de 1991. La primera que apareció fue la Constitución de 1810, es la Constitución del Socorro. La siguiente fue la Constitución de 1811, que se llamó la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. La siguiente fue de la que hoy en día me voy a enfocar más, que es la Constitución de 1821, Constitución de Cúcuta. Se conoce como Constitución de Cúcuta, pero realmente es la Constitución de la República de la Nueva Granada. Siguiente fue la Constitución de 1832, que fue la Constitución de la Nueva Granadina. La Constitución de 1843, Constitución Política de la República de la Nueva Granada. Siguiente fue la Constitución de 1853, que fue la Constitución de la Nueva Granada. La Constitución de 1858 fue la Constitución Política de la Federación Granadina. La Constitución de 1863 se llamó la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. La Constitución de 1886 se llamó como la que se llama actualmente Constitución Política de Colombia. Cabe resaltar en esta que fue una constitución que hasta el año de 1991 duró más de casi 100 años, ¿sí? Duró más de 100 años y fue la que estuvo durante muchas décadas rigiendo nuestro país y nuestro orden jurídico y social. Y siguiente a ella fue la Constitución de 1991. Finalizando el video les haré un paralelo entre la Constitución de 1886 y 1991, debido a que son las constituciones que más recientemente hemos tenido y que más tiempo han estado vigentes. Viene una de las partes que más me interesa transmitir en este video, y es la Constitución de 1821, el contexto histórico y social que estaba viviendo nuestro país en ese momento, ¿sí? Tenemos que tener claro que estábamos en un momento donde podía posiblemente venir una segunda arremetida de los españoles, y Bolívar estaba pensando en su momento, en ese año 1819, tenía claro y quería la unión en una sola gran república, ¿sí? Con la provincia de Quito y lo que hoy en día conocemos como Venezuela. Entonces esta constitución nace con ese fundamento, con ese origen.
con la idea de Bolívar de formar una sola nación fuerte por la posible arremetida de los españoles. También tenemos que tener claro que esta constitución nace muy influenciada por pensamientos liberales, muy liberales de esa época. ¿Sí? Francisco de Paula Santander fue un prócer rosariense, hijo de esta casa, con pensamientos muy liberales. Entonces, la constitución como tal fue un poco con tendencias liberales en su época. En el Congreso de Angosturas, el 15 de febrero de 1819, Bolívar, en un discurso sublime, hace una proclamación a la unidad. Él, en ese discurso, llama a la unidad a las tres naciones para hacer una sola, ¿sí? Con el fin de buscar una constitución, una carta magna que los lleve a la unidad. Siguiente, en el Congreso de Angosturas también, del 17 de diciembre de 1819, declara la ley fundamental de la República de Colombia. Y esa ley, en su artículo primero, declara la unión de los pueblos. En su artículo 8, declara que debe tener un Congreso Constituyente representativo desde Quito, Venezuela y lo que conocemos como Colombia. En todo este tiempo, en este proceso de 1819-1820, es un proceso donde Bolívar gobierna desde aquí, desde Villa del Rosario. Fue una de las primeras capitales de la Gran Colombia. Cabe resaltar que en todo este proceso, en todo este tiempo, no solo se emitió o no solo se redactó la Constitución de 1821, también se crearon más de 80 decretos, leyes, resoluciones, se creó el Pabellón Nacional, entre otras cosas que son las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como nuestra República de Colombia. El 30 de agosto de 1821 se aprobó con el Congreso Constituyente la ley de 1821, pero en actas aparece el 5 de septiembre de 1821. Aproximadamente un mes después, el 3 de octubre de 1821, Bolívar llega a estas tierras para posicionarse como presidente y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. El 6 de octubre sanciona la ley o la Constitución. Uno de los aspectos a resaltar de esta Constitución fue la abolición de los esclavos por parte del señor José Félix Restrepo. Logró convencer al Congreso Constituyente de acabar la esclavitud en nuestro país. Otro aspecto muy importante a resaltar fue la ley del 28 de julio de 1821. Fue la ley de educación, la primera ley de educación que se implementó en nuestra Constitución. En conclusión, hablando de nuestros próceres, de todo lo que fue esa Constitución de 1821, quiero citar una frase de Francisco de Paula Santander, y es la siguiente, abro comillas: colombianos, las armas nos han dado la independencia, las leyes os darán la libertad, cierro comillas. En conclusión, esta Constitución buscaba principalmente convertirnos en república y la representación política de todos los colombianos. A continuación, quiero finalizar con un paralelo entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. Cabe resaltar que fueron dos constituciones completamente diferentes, ¿sí? Desde su origen, su contenido y su idea de libertad, porque para cada una teníamos una idea de libertad diferente a su época. En la Constitución de 1886, en su idea de libertad encontramos que solo se basaba en el orden, en la autoridad y que era muy enfrascada incluso para su época, ¿sí? No establecía libertad de religión, ni siquiera existía el sufragio universal. Por el contrario, la Constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente, encontramos que la libertad y el derecho de las personas como fundamento armónico está al día con todas las tendencias internacionales de nuestra época. Bueno, esto fue todo por hoy. Este fue mi video de lo que es los fundamentos del derecho, en específico la Constitución y todo su contexto histórico que nos llevó hasta la Constitución que tenemos hoy en día. Cabe resaltar que es un video de la materia de Introducción al Derecho para el profesor Dairo Chafik. Quisiera hacer un agradecimiento especial al profesor e historiador rosariense Jesús Gerardo García, que me suministró mucha información valiosa para la realización de este video. Muchas gracias.